¿Cómo empezó? ¿Quién lo creó? ¿En cuántos países hay? Todo esto y mucho más vas a poder encontrar en este episodio. Bueno, nos encontramos acá en un nuevo episodio de Voces de Fogón con mi amigo Juan Ignacio, yo soy Seba, y les recordamos que somos scouts del grupo de Scouts Santiago Apóstol 88, ubicado muy cerca de la cancha de River. Ujú. Y somos de la comunidad Robert Claudio Carvajal. Y bueno, esperamos que disfruten este episodio. Y, y eso, que no. Que les sea útil, Exactamente. que se nutran un poco de información. Bueno, empecemos con un poquito de definiciones para poder contextualizar qué es lo que vamos a hablar. Dale. ¿Qué te parece contarnos, Leo? Bueno, vamos a hablar un poco del escultismo y vamos a empezar con ¿qué es el escultismo? El escultismo es un movimiento mundial que se genera hacia la idea de nuestro fundador Robert Baden-Powell por allá por el año 1907 con la idea de formar jóvenes, tanto jóvenes como jóvenes adultos, para hacerlos mejores personas. Formar mejores personas a base de Mejores valores, ciudadanos. mejores ciudadanos, Es una frase. todo con la base de la ley y la promesa Scout, Ujú. con la idea de que les sea útil para su vida diaria, más allá de un objetivo específico que sea El algo a desarrollo, aplicar al día a día. desarrollo físico, intelectual y social del scout. Y fomenta la autosuperación, que eso es lo que se trabaja mucho acá, y el trabajo en equipo y el compromiso por los demás. Así que comenzamos hablando entonces de cómo empezó todo esto. Ok, a ver, Eh, contanos un poco. bueno, esto empezó con una idea de Baden-Powell, como ya contamos, que se llama, en realidad tiene un nombre mucho más largo, Sir Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell, primer barón Baden-Powell de Shilwell. Y en 1907 creó el primer campamento experimental con 20 chicos que tenían una edad de entre 11 y 18 años, que fue en la isla de Brownsea, en Puerto de Poole, Dorset, en la costa del sur de Inglaterra. ¿Querés contarnos más o menos, más en específico, de qué se trató, cómo fue? Bueno, en este campamento se empezaron a sentar un poco las bases de cómo se iba a hacer el programa del escultismo, cómo iban a ser las actividades que terminaron siendo hoy sábado a sábado. Por allá en ese momento tenía otra guía, pero básicamente se ordenaron en cómo se iban a dividir, se terminaron dividiendo en patrullas, en ese momento Cuatro. en ese momento fueron 4 patrullas, que eran lobos, chorlitos, toros y cuervos. Todos los chicos que participaron eran hijos o conocidos de amigos de Baden-Powell, de su carrera militar, que lo habían ayudado en misiones que había tenido a lo largo del mundo. ¿Dónde surgió esto? ¿No? Es una pregunta que muchos nos hacemos. Esto surgió en Sudáfrica, en el continente africano, de la mano de Baden-Powell, como ya mencionamos antes, quien ejercía mandos militares de reconocimiento y exploración, una especie de espionaje durante la guerra de los Boers, donde él quedó sitiado en Mafeking y necesitaba reclutas. Pero había un inconveniente. Claramente, tenía un inconveniente. Al estar sitiado, los adultos ya tenían tareas designadas. Y había tareas que no se la podía dar a adultos, no se la podía dar a las mujeres porque ya estaban ocupadas en otras cosas. Los adultos estaban más ocupados en la protección y vigilancia del lugar, del sitio, ver que no se metiera ningún infiltrado. Claro. Entonces Baden-Powell recurre a los jóvenes, a los cadetes que tenía. Les empieza a enseñar sobre tácticas de reconocimiento, de Mensajería. mensajería, de exploración, para que se encarguen de eso. Dar mensajes, llevar una orden de acá para allá, suministrar bien los bienes, transportar bienes de un lugar a otro. Y ahí se da cuenta que si a los jóvenes les daba una misión o un objetivo y les explicaba la importancia que tenía ese objetivo, ellos lo iban a hacer, iban a demostrar un compromiso con el Ujú. objetivo. Exactamente. Y bueno,
eso, sumado a valores y distintas cosas que ahora mismo, o sea, ahora se practican en los scouts, podía formar un ambiente no formal de educación distinto al colegio, por ejemplo. Que eso fue básicamente cómo se sentaron las bases del escultismo, cómo se generó. Sí, y también esto es muy importante, cuando termina su misión por África, él empieza a escribir un poco qué fue lo que pasó. Mm. Empieza a escribir cómo fue dando estas enseñanzas, todo por Notas quincenales. unas notas quincenales que aparecían en revistas. Esas notas las recopiló y terminó formándose el libro que hoy es Escultismo para Muchachos, Ujú. que en su momento fue un bestseller. Sí, 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 sí. Y está escrito en más de 35 idiomas, me parece. Y es mundialmente conocido porque ahí es donde está básicamente la idea original de lo que es el movimiento Scout. Esta idea no se quedó solo en un campamento de 4 patrullas, 20 chicos, que eso solo fue el principio, fue la punta del iceberg. Tampoco se quedó en el sitio de Mafeking. Mm. Baden-Powell, bueno, escribe los libros, escribe Escultismo para Muchachos, se empieza a esparcir por el mundo la palabra del escultismo. Baden-Powell, ya un poco dejado de la carrera militar, en una va a la Casa Real a recibir unos reconocimientos. Y ahí se encuentra con el rey Eduardo VII. El rey Eduardo le dice: abandona la carrera militar y dedícate a pleno al escultismo. Él entendía que la idea del escultismo, El rey se lo dice a él. el rey se lo dijo. Le dijo, no es que Vipi renunció, le pidieron que renuncie. Claro. El rey entendió que era mejor tenerlo a Vipi como educador que como militar. Dándose cuenta de lo fundamental que era esa educación paralela que estaba ofreciendo Baden-Powell. Y se trataba de la educación de los jóvenes. Claro. Él entendía, como siempre se dice, desde siempre en toda la historia, los jóvenes son el futuro. Ujú. Y la educación es fundamental. Y la educación es Un fundamental. pilar fundamental de una sociedad. Entonces, bueno, BP se dedica al escultismo y va escribiendo otros libros. Escribe un poco sobre cómo se tiene que educar a los guías de patrulla, que en ese momento eran lo que hoy nosotros conocemos como educadores. Ujú. Qué formación tienen que tener, cómo les tiene que enseñar a los chicos, cómo es el trato que tiene que tener con los chicos. Y también, bueno, les va dando más tips a los jóvenes para educarse. Estos libros se empiezan a vender por todo el mundo y BP va yendo a los lugares donde están siendo un éxito. Y a cada lugar que va se da cuenta que ya están los chicos reuniéndose sábado a sábado para tener sus actividades scout. Sábado u otro día, porque en ese entonces... bueno, No estaba muy regulado eso. claro, exactamente. Siendo así tan global esto que se globalizó tanto que en el primer Jamboree, que es un campamento mundial, que fue en 1920 en Reino Unido, participaron 33 organizaciones scouts nacionales, o sea, 33 países distintos. Por lo tanto, ya en esa época era conocido mundialmente. Podemos mencionar también que BP vino acá en 1908. Buenas, soy Juan editando el video. Quería avisarles que no fue en 1908 que vino Baden-Powell acá a la Argentina, fue en 1909. A esparcir un poco las ideas del escautismo, se puede decir. Sí, como el primer vistazo Mm. del escautismo en Argentina. Una visita, Sí, una pequeña visita. claro. Y bueno, ahí es donde uno puede decir que se consuma el movimiento scout acá en Argentina, aproximadamente en 1912, donde ya se institucionaliza nacionalmente y por lo tanto ya es algo que toma una seriedad más grande hablando en el tema de educación del país también, porque no es algo menor este movimiento que tenemos nosotros, porque fijémonos que acá en Argentina somos 75.000 scouts, por lo tanto no es un dato menor. ¿Y en el mundo? Bueno, en el mundo somos 60 millones, En el mundo. una locura. Actualmente 60 millones activos y 500 millones de scouts pasaron por la historia, por este movimiento, lo supieron disfrutar y valorar. Por hecho posible el día de hoy. Claro, Que exactamente. estemos acá. Esta expansión no se quedó, si bien en ese momento era mucho más acotada el rango de edad. Arrancaba a los 11 y terminaba a los 18. Y Vipilo notó esto como un problema. Notaba barreras que no le gustaban.
decía, pobrecitos los hermanitos de los chicos que vienen a las actividades, los acompañan al campamento, están en la casa mientras se organizan la mochila, capaz los jóvenes, no sé, tenían ya su pared de nudos. Los ven y le dan ganas de ir. Y los chicos querían participar también, los jóvenes, los menores a 11 años querían participar. Y IVP inicia la idea de la manada, inspirado todo en el cuento de El libro de la selva de Kipling. Ahí le va dando un poco de las bases. Y también encontró otro tema. Cuando cumplían los 18 se veían obligados a dejar el movimiento. Y a IVP tampoco le parecía, pensaba que los jóvenes tenían mucho más para dar. La edad no tenía que ser un limitante. Y ahí escribe, junto con la fundación de la rama Roverismo hacia el éxito, dando así como culminada la etapa de lo que hoy sería protagonista del movimiento Scout. Y ahora vamos con unos datitos que tenemos nosotros acá preparados que probablemente no conocías y te van a interesar muchísimo. Como por ejemplo que la hermana de VP, Agne, sentó las bases para las guías exploradoras. Porque antes estaba dividido en tropas, que era para los hombres, y guías para mujeres. Y luego, dependiendo del país, se unificaron, haciendo así los Scouts. Porque la mayoría de las personas suelen decir Boy Scouts, lo cual es incorrecto, porque no somos solamente chicos, acá hay todo tipo de personas, lo cual no está mal el término boy, porque boy es chico y... Limita. Sí, claro. Limita el movimiento. Claro, porque realmente VP buscaba una expansión. Cuando hablaba de jóvenes no era solo de los chicos jóvenes. Jóvenes eran todos. Todos los que participaban, los que entran en el rango de edad, sin distinción. Hombres, mujeres, cualquiera. Todos podían participar. Te tengo otro datito. A ver. El escultismo fue la primera ideología no política en llegar a la luna. ¿En serio? En serio. ¿Cómo es eso? Tanto Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna, y Buzz Aldrin, uno de sus compañeros en la misión Apolo 11, eran scouts. ¿Ah, sí? Sí. Y fíjate que se llevaron un recuerdito a la luna y lo dejaron allá. Llevaron la insignia de la Organización Mundial de los Scouts. Les va a estar apareciendo seguramente en pantalla por acá. Qué impresionante. ¿Y cómo era la insignia? Era una flor de lis. Sí, y la flor de lis que antiguamente se utilizaba para marcar el norte en los mapas. Y que ahora es parte de nuestro uniforme y símbolo de la promesa de la ley de Scout. Que nuestro uniforme, ya hablando de él, es una de sus razones por la cual portamos uno, es que no hace distinción de clase social, religión, idea política, nada. Somos todos iguales y todos portamos el mismo uniforme, por lo tanto nadie es más que nadie. Fíjate también que el escultismo no solo superó las barreras de la astrología. No solo De la astrología. De la astrología, no solo salió de este mundo dentro de la Tierra, también ha superado barreras ideológicas. Completamente. Tanto es así que durante el conflicto de Pearl Harbor hubo el caso de un militar estadounidense que había quedado un poco herido en combate, ya se había quedado sin compañeros, se habían retirado del campo, y lo encuentra un japonés. Sí, era de Japón, y en ese momento no existía el Google Translator. No, claro. Había mucha barrera en tema de idiomas. Entonces, a nuestro amigo Yankee se le ocurre la idea de, bueno, le voy a mostrar la única seña que sobrepasa todas las barreras. Y le hace la seña del movimiento Scout Mundial. La del siempre listo. La del siempre listo. ¿Sí se llama así? Sí. ¿Puede ser? Sí, es la señal del siempre listo. El japonés la entendió, se ve que el japonés era Scout también, y entendió que la hermandad de Scout superaba las nacionalidades. Entonces se lo lleva como prisionero en una de las trincheras, le dan atención, lo cuidan, le curan las heridas y lo retienen. Y se sabe que hoy en día llegaron después de terminar la guerra, eran amigos, se mandaban unas cartitas, se mantenían al tanto. Una linda historia, digamos. Sí. Y bueno,
cerrando estos datos y también al mismo tiempo cerrando el episodio, bueno, queremos agradecerle a Pablo y a Edgardo por los espacios y los dispositivos brindados. Y bueno, les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, y suscríbanse si lo están viendo desde YouTube y le den like y comenten también anécdotas o historias que ustedes hayan pasado, porque ustedes son también parte de la historia del movimiento Scout y todos la escribimos al mismo tiempo. Así que les mandamos un abrazo y esperamos que les haya gustado el episodio. Un saludo.